Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Simulación: cuerpos activos, pasivos, estáticos, dinámicos, rígidos, blandos y estructurados por partículas. Simulación: considerando la simulación como la interacción entre escenarios y personajes en ambientes digitales o virtuales, podemos observar que los escenarios están conformados por componentes y los personajes juegan roles específicos durante el desarrollo de la simulación. Los componentes pueden ser activos o pasivos. Los personajes tienen un rol que interactúa con los componentes de la escena y pertenecen a un árbol jerárquico de roles. La simulación está formada por la interacción entre componentes y personajes que conforman los escenarios. Así entonces podemos decir que la simulación no es otra cosa más que el conjunto de componentes y de personajes. Si nosotros tratamos de explicar lo que son los componentes, resulta que los componentes pueden ser pasivos, que son aquellos cuerpos que no cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. O sea, son pasivos, no tienen ningún cambio durante la presentación del escenario. Siempre están ahí con las mismas características. Mientras que los activos son aquellos cuerpos que cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. Entonces tenemos estos dos tipos de componentes, pasivos y activos. Por ejemplo, si yo pinto una estrella en un cielo y la estrella no cambia color, no tintinea, no tiene ninguna cosa más que verse como un punto claro en la esfera celeste, pues ese es un cuerpo pasivo. Mientras que si tiene algún movimiento, algo de luz, algo que tintinea, entonces es un cuerpo activo. También tenemos dentro de los componentes pasivos, ¿sí?, aquellos que no cambian, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos, las fuerzas físicas, impulsos o colisiones no actúan significativamente sobre ellos. No cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. Mientras que los dinámicos, las fuerzas físicas, impulsos o colisiones actúan sobre ellos, no cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. ¿Sí? Pero aquí las fuerzas físicas sí actúan sobre ellos. Estos son dinámicos. Entonces, componentes pasivos podemos tener estáticos y dinámicos. Con respecto a los componentes activos, también tenemos estáticos y dinámicos. Los estáticos, las fuerzas físicas, no actúan de manera significativa, o las colisiones no actúan de manera significativa sobre estos. Cambian sus propiedades como color, textura, sombra, luminosidad, transparencia, etc. Estáticos. Pero aquí cae precisamente el ejemplo que les ponía de la estrella, que puede estar cambiando por luminosidad que se vea como que está tintineando. Es un cuerpo activo, pero en realidad no recibe impulsos, no cambia de posición, siempre está en la misma posición, aunque sí tenga cierta actividad, pero se considera un cuerpo estático.
Mientras que los dinámicos, las fuerzas físicas, impulsos o colisiones, actúan de manera significativa sobre estos, cambian sus propiedades de color, textura, sombra, luminosidad, y entonces ya la situación es diferente. Aquí sí tenemos fuerzas que actúan sobre ellos, que puede verse modificada su posición por alguna fuerza que se le esté aplicando. La estructura de los cuerpos pueden ser rígidos, pueden ser blandos o pueden ser estructurados por partículas como los líquidos o los gases, ¿sí? Entonces tenemos cuerpos de tres tipos: los rígidos, los blandos y los estructurados por partículas como líquidos o gases. Los cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos son los cuerpos que no sufren deformaciones por acciones de fuerzas externas. Es un sistema de partículas cuya posición relativa no cambia. Esto es, tengo un cuerpo rígido y aunque llegue otro y lo golpee, este no va a cambiar ninguna de sus características ni la posición de las partículas que lo conforman. En realidad, las estructuras y máquinas reales nunca son absolutamente rígidas y se deforman bajo la acción de la carga que actúa sobre ellas. Si yo golpeo algo, pareciera que es rígido, pero en realidad tiene cierta deformación sobre la superficie y es parte del sistema, es parte de los cuerpos que se consideran, bueno, en este caso cuerpos rígidos, pero los cuerpos rígidos pareciera que no cambia su estructura, su forma. Sin embargo, sí hay modificación sobre estas. Si nosotros hablamos de cuerpos blandos, son los cuerpos que cuando colisionan sufren deformaciones temporales y que pueden regresar a su forma original. Por ejemplo, si está en reposo, tenemos una forma. Cuando recibe una fuerza deformadora que lo aplasta, entonces, por ejemplo, aquí está recibiendo fuerza de este lado y fuerza de este lado, y entonces el cuerpo se puede elongar, se puede alargar, ¿sí? Por un periodo de tiempo corto, y después cuando ya regresa al reposo, vuelve otra vez a su formación normal. Y estos son cuerpos blandos porque pueden modificar su composición, su forma, ¿sí? Más bien su forma, no su composición, su forma, por fuerzas externas que actúan sobre ellos. Pueden ser incluso fuerzas internas. Ahora, con respecto a las estructuras por partículas, que pueden ser líquidos, gases, son cuerpos formados por partículas que no conservan su posición y por tanto no tienen forma definida y adoptan la forma del contenedor que los contiene. Así, si tenemos un contenedor de este tipo o está fuera de contenedores, pues podríamos ver las partículas regadas de cualquier manera en el espacio. Mientras que si estuvieran estas mismas partículas contenidas en un cubo, las partículas tratarían de ocupar todo el interior del cubo, ¿sí? Y entonces va a buscar la forma del contenedor que lo tiene. Y si lo cambiamos a un cilindro, entonces las partículas van a cambiar esa forma de la estructura de las partículas va a tomar la forma del contenedor que las tiene, en este caso cilindro. Los componentes pasivos, estáticos y rígidos. Un muro de ladrillo es un ejemplo de un componente pasivo, estático y rígido. Si este no interactúa directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del escenario. Si vemos aquí, tenemos entonces que este muro de ladrillos, ¿sí?, es pasivo, estático y rígido, siempre y cuando no interactúe con los personajes. Si interactúa con los personajes y resulta que pareciera que el personaje lo golpea y que marca en él algunas cosas o que lo rompe y puede atravesarlo, bueno, entonces ya no es de este tipo. Los que no interactúan con el personaje se consideran pasivos, estáticos y rígidos.
El ejemplo es este muro de ladrillo. Un muro de ladrillo es un ejemplo de un componente activo estático y rígido. Si cambia alguna característica como la textura o el color y puede interactuar directamente con los personajes o con los otros componentes en el escenario y representa una estructura del escenario. Por ejemplo, aquí tenemos la posición inicial, color de textura inicial. Acá tenemos conserva la posición inicial, pero cambia el color de la textura inicial. Y entonces ya tenemos un componente que ya no es activo, estático y rígido ni pasivo, porque aquí ya aquí ya no es pasivo, es activo. ¿Por qué? Porque está cambiando el color de la textura. ¿Ok? Bueno, componente pasivo dinámico, estructurado por partículas. Si tenemos un grupo de partículas con esta forma y esta es la posición inicial y al final lo tenemos en la misma forma pero en diferente posición, entonces estamos hablando de un componente pasivo, pero es dinámico y es estructurado por partículas. Una nube en el horizonte del escenario que cambia de posición con el tiempo es un ejemplo de un componente pasivo dinámico y estructurado por partículas si no cambia su forma durante la secuencia de eventos y si no interactúa directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del mismo escenario. Si por otro lado el componente cambia la posición, cambia la estructura, el color, entonces si nos damos cuenta, aquí partimos, en esta parte partimos y llegamos a esta parte y aquí sí tenemos cambios de tamaño, de color, de la forma, ¿sí? Entonces, este es un componente activo, dinámico, estructurado por partículas. Nos dice, una nube en el horizonte del escenario que cambia de posición con el tiempo es un ejemplo de un componente activo, dinámico y estructurado por partículas. Cambia su forma durante la secuencia de eventos y puede interactuar directamente con los personajes o con los componentes en el escenario y solo representa una estructura del mismo. Bueno, entonces tenemos ahí ya el ejemplo de con esas características. Continuamos. Componente activo estático blando, ¿sí? La posición inicial estructurada y de color inicial, que es esta, va a deformarse si yo le aplico una fuerza, ¿sí? La fuerza que va a estar actuando en esta posición, entonces lo va a aplastar, lo va a hacer más ancho, etc. Entonces el componente se deforma temporalmente y cambia probablemente de color de manera temporal o permanente y después regresa a su posición estructurada y color final, que tiene que ser, casi igual que su forma inicial y color inicial y demás. Un cilindro flexible es un ejemplo de un componente activo estático blando. Tiene la capacidad de deformarse durante las secuencias de eventos, pero al final recupera su forma y puede interactuar directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario. La deformación se da por acción de una fuerza externa o interna. Vuelvo a insistir, pueden ser fuerzas externas o internas. Probablemente no se alcance a notar aquí en esta imagen, pero la coloración de este objeto es más clara que la coloración de este objeto, porque es una deformación que provoca temporalmente una modificación en las características.
probablemente esté al revés de imagen, porque si yo tengo está bien, si yo tengo que está más elongado, más estirado, de un color más claro, al momento de juntarlo probablemente se note o se vea como que subió el color, como que fuera un color un poco más oscuro. Componentes activos dinámicos blandos. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos la posición de estructura y color inicial, tenemos una fuerza aplicada sobre esta forma y después regresamos, pero al regresar, ya cuando toma su forma otra vez, resulta que ya el color cambió. Entonces aquí tenemos un cilindro flexible, es un ejemplo de un componente activo dinámico blando. Tiene la capacidad de deformarse durante la secuencia de eventos, pero al final recupera su forma y puede interactuar con los personajes o con otros componentes en el escenario. La deformación se da por la acción de la fuerza externa, en este caso se está aplicando esta fuerza, o interna, también puede ser por dentro que esté aplicándose una fuerza. Fuerzas que interactúan entre los componentes de un escenario. La gravedad es la fuerza que ejerce la masa del planeta sobre todos los objetos que se encuentran dentro de su campo de gravedad del planeta, y se escribe como G, que es la gravedad. De hecho, en la mayoría de los simuladores existe la gravedad como tal, así como G, y es una fuerza que se aplica cuando está configurada con respecto a las fuerzas físicas. Esa G mide 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es el promedio de lo que son las fuerzas de gravedad a nivel del mar. La gravedad cambia dependiendo de la altitud a la que se encuentre un objeto, ¿sí? Y bueno, existen varias la fuerza de aceleración es la misma cuando estamos dentro del campo gravitacional de la Tierra, pero la distancia va provocando que si estamos muy alejados, obviamente la fuerza de gravedad se va perdiendo. Por eso llegamos a lo que se conoce como gravedad cero, porque estamos fuera del alcance de la gravedad del planeta. El campo gravitatorio terrestre en la superficie del planeta es de un newton por kilogramo, equivalente a la aceleración de 9.81 o 9.80665 metros sobre segundo cuadrado, que es una aceleración que se ejerce sobre la masa de los cuerpos, y es lo que nos mantiene erguidos, parados, lo que nos permite que podamos movernos, porque tenemos esa aceleración hacia todos lados de nuestro cuerpo, y esto provoca que no seamos masas que se deforman o que pierden la estructura, porque no tengamos esa conformación. Newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, fuerza que se aplica durante un segundo a una masa de 1 kilogramo y que incrementa su velocidad en 1 metro por segundo, y por eso el Newton es la medida que se toma para medir lo que es la fuerza de atracción del planeta sobre la masa de los cuerpos que están sobre su superficie. Otro de los detalles que tenemos que cuidar o que tenemos que ver es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice: un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Lo hemos visto en física como el principio de inercia. Si el objeto se va moviendo, va a tender a seguir en movimiento. Si el objeto está estático, va a tender a seguir estático. Pero si llega algo que le impulsa al objeto o que lo choca cuando viene en movimiento, va a provocar que su movimiento se modifique o su estado de reposo se modifique,
y esto es precisamente el efecto de la llamada primera ley de Newton, y que da efecto el detalle de la inercia. Un objeto entonces permanecerá en reposo o en movimiento a menos que sobre él actúe una fuerza. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, nos dice que la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo para modificar su estado de reposo o de movimiento es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La cantidad de movimiento se representa por la letra P, por ejemplo, y se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Esto se conoce como momento lineal. Entonces, la cantidad de movimiento de un cuerpo se representa por un identificador, en este caso podemos poner P, y se define como el producto de la masa, o sea, de la cantidad de materia que posee el cuerpo, por la velocidad que este cuerpo lleva o tiene, y esto se conoce precisamente como momento lineal. Se puede analizar desde el punto de vista, por ejemplo, de la teoría de la relatividad, en donde la energía estaba determinada por la masa por la masa por la velocidad al cuadrado, y eso nos daba la energía de un cuerpo. La cantidad de movimiento que representa precisamente por la velocidad que tiene el cuerpo se conoce como momento lineal, y nos da precisamente una forma de medir la cantidad de energía. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento del cuerpo permanecerá constante en el tiempo. Si un cuerpo va en movimiento y la suma de las fuerzas que lo rodean es cero, entonces va a seguir estando en movimiento. Si el cuerpo está estático y la suma de las fuerzas que lo rodean es cero, el cuerpo continuará estático. Pero si hay alguna fuerza que sea distinta al resto de las fuerzas, esa fuerza va a provocar que el cuerpo, si está estático, se mueva, o si está en movimiento, puede acelerar o puede detenerse, dependiendo de la forma en la que actúa esa fuerza, ese impacto sobre él. La igualdad entre la fuerza F que se aplica a un cuerpo de masa m y el cambio en un tiempo t de su cantidad de movimiento P, siendo la cantidad de movimiento P el producto de su masa m por la velocidad v a la que se mueve. La representación de esta ley nos dice que la fuerza es igual a P sobre T. Si nosotros recordamos, decíamos que P, que lo tenemos descrito, está aquí, perdí la sigla. Bueno, P es la fuerza con la que se mueve el cuerpo por unidad de tiempo, y entonces eso nos va a dar precisamente la fuerza total del cuerpo. Entonces la fuerza está descrita por la masa, por el movimiento, la masa por la velocidad que lleva, es el movimiento que lleva, dividido entre el tiempo, y esto se llama fuerza precisamente. Es la fuerza que tiene el cuerpo. Déjenme ver porque me quedé un poquito extrañado. Teníamos por aquí. Regresamos. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, así se le conoce a la segunda ley de Newton como ley fundamental de la dinámica, nos habla de que analizando la fuerza, que es la masa por la velocidad sobre el tiempo, y recordando que la aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo,
podemos describir la ecuación como la masa por la velocidad sobre el tiempo, y esto es lo mismo que la masa por la aceleración, porque la velocidad sobre el tiempo es la aceleración, y por tanto puedo sustituir esta parte, velocidad sobre el tiempo, como si fuera la aceleración, y es la masa por la aceleración. Por lo tanto, la segunda ley de Newton es directamente la fuerza igual a la masa del objeto por su aceleración. Así de sencillo. La segunda ley es la masa por la aceleración. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, nos dice: por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Esto es, si yo aplico una fuerza sobre un objeto, la tercera ley nos dice que va a haber una fuerza de igual tamaño, pero en dirección opuesta a la fuerza que estoy aplicando. ¿Sí? A todas las fuerzas de acción les corresponde una fuerza de reacción idéntica de magnitud, pero en sentido opuesto. Si un objeto X empuja a un objeto Y con la fuerza F y reacciona sobre X con la misma magnitud y dirección de la fuerza F, esto es la forma en que actúa si un objeto va sobre otro objeto, el otro objeto va a actuar con la misma fuerza e intensidad sobre ese objeto. Si un objeto como una canica empuja un resorte totalmente estático con una fuerza dada por su masa y su velocidad en un tiempo dado, el resorte impulsará en sentido contrario a la canica con la misma fuerza que la canica lo empujó. ¿Sí? Y entonces podemos pensar en las colisiones elásticas. Imaginen ustedes el ejemplo aquí. Tenemos la canica, ¿sí?, que lleva un movimiento, y esto es la aplicación de la primera ley de Newton. Luego, ese movimiento va a provocar una reacción sobre este resorte que lo va a hacer que se comprima, ¿sí?, suponiendo que este y este fueran igualitos, nada más que el problema es que este esté elongado, este estirado, pero ya cuando llega a la canica lo empuja hasta por acá, y entonces lo comprime, ¿sí? Esa es la acción de la segunda ley de Newton. Primera ley es esta parte donde apenas llega y toca esta superficie. Luego aquí comprime el resorte, lo hace avanzar desde aquí hasta acá. Después seguimos avanzando, ya tenemos el resorte aquí comprimido, y viene la tercera ley de Newton, y la tercera ley de Newton nos lleva a que este resorte comprimido trata de regresar a su posición inicial, y por tanto tiene que aplicar una fuerza igual a la que habíamos aplicado aquí, pero en sentido contrario, para lograr regresar a su estado o posición original. Y entonces empuja la canica hacia la otra posición por la fuerza de compresión que se aplicó sobre él. La colisión inelástica, también conocida como colisión plástica, ¿sí? De hecho, si no me equivoco, es plástica, permítanme, déjenme checar, porque aquí hay un error. Permítanme un momento. Dice plástica, pero yo estoy seguro que es... Permítanme. Sí. Sí, aquí hay un error, voy a corregirlo porque si no vamos a tener ese detalle. Es plástica, no plástica. Se me hacía raro, dije, caray, eso no suena.
es una colisión plástica, ¿sí? O sea, colisión inelástica, también conocida como colisión plástica. Tenemos el ejemplo. En el ejemplo de la canica, el resorte, suponiendo que no hay fricción ni de la canica ni del resorte, el resorte absorbería la fuerza, ¿sí? Se viene la canica, empuja el resorte se comprime, segunda ley de Newton, pero como no tiene una reacción, o sea, se conoce plástica porque pareciera que se aplasta, se hace plástico, es algo que no tiene la fuerza para regresar, entonces no regresa, simplemente no regresa, se queda así como que comprimido, y eso es precisamente lo que nos lleva a la aplicación solamente, ojo, repito, primera y segunda ley de Newton. Aquí en este tipo de colisiones plásticas no se aplica la tercera ley de Newton porque no hay esa colisión elástica, no se regresa, se absorbe la fuerza que se le está oprimiendo. Entonces, el ejemplo de la canica y resorte, suponiendo que no hay fricción ni de la canica ni del resorte, el resorte absorbe toda la fuerza y no regresa. La primera, segunda y tercera ley de Newton permiten representar matemáticamente muchos de los procesos de la simulación al analizar el efecto de las fuerzas sobre los componentes que conforman los escenarios. Y esa es la parte fundamental de lo que corresponde al análisis de partículas, ¿sí? Entonces decíamos, la primera, la segunda, tercera ley de Newton permiten representar matemáticamente muchos de los procesos de simulación al analizar el efecto de las fuerzas sobre los componentes que conforman los escenarios. Repito, para lo que es el choque plástico no elástico, solamente se aplica la primera y la segunda ley de Newton. En la primera, el objeto avanza, en este caso la canica, choca contra el resorte, lo comprime, pero el resorte por la segunda ley de Newton absorbe esta energía, la absorbe, pero no la devuelve. No se produce la tercera ley de Newton, solamente se trabaja la primera y la segunda ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un choque elástico y un choque inelástico o plástico? El choque elástico trabaja con la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. El choque plástico o inelástico trabaja con la primera y la segunda ley de Newton, pero no con la tercera. Esa es la diferencia entre estas dos formas o estructuras. Hasta aquí esta presentación. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos. Y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Biblioteca Valencia Tips para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.